ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura darlo. Saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que sintonicen este canal en este nuevo programa. Una vez más estamos transmitiendo este programa Sin Fronteras, dándole las gracias a Dios que nos permite nuevamente estar compartiendo con ustedes, con aquellos que vayan a escuchar esta nueva emisión que estamos haciendo en este día. Gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente un día más debajo del cielo, una vez más que Dios nos da la oportunidad de poder peregrinar un día más sobre esta tierra, esperando el gran acontecimiento que se avecina, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios por estar en este día pudiendo compartir nuevamente, valga la redundancia, este programa que estamos emitiendo a través de este canal de YouTube, donde tenemos un lugar donde se pueden suscribir, donde pueden darle me gusta y puedan compartir estos programas si les están siendo de bendición. Estamos siempre orando y pidiéndole al Señor que nos esté dando el mensaje que Él quiere compartir con su amado pueblo, con aquellos que conocen la palabra y con aquellos que no. Por eso le damos gracias a Dios por estar un día más transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, dándoles gracias a Dios por esta misericordia que Él tiene para con nosotros, de poder darnos el conocimiento y traernos luz hacia la palabra. En estos tiempos donde sabemos todos que ninguno de nosotros desconocemos, creo que aquellos que son lectores de la palabra de Dios pueden y que podamos saber discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo, que sabemos que todos los acontecimientos que se están generando alrededor del mundo están dando la pauta de que todo el terreno se está preparando para estos acontecimientos finales. No sabemos el día, ni el año, ni la hora, sabemos que solamente está en la potestad del Padre, pero viendo aquellas cosas que nos fueron anunciadas por nuestro Señor Jesucristo,
las señales que habría sobre los tiempos de su venida, vemos cómo en el cumplimiento de muchas de las profecías anunciadas en la palabra de Dios podemos ver un gran cumplimiento hacia esas profecías de las cosas que pasarían y las que pasarán, ¿sí? No tenemos que asustarnos, no tenemos que ponernos incómodos, sino solamente estar esperando de que aquellos acontecimientos ocurran, porque si la palabra lo dijo, estos acontecimientos ocurrirán, como ya varios de ellos podemos ver que han sido cumplidos. Las profecías que están escritas en estos 66 evangelios, podemos corroborar alrededor del mundo los acontecimientos que han sucedido, los que se han suscitado y los que suscitarán en un futuro. Porque en este tiempo donde el Señor en su palabra dice: erguíos vuestras cabezas, ¿sí? Y cobrad ánimo, porque estas cosas son necesarias que pasen. Pero debemos de confiar, porque nosotros estamos al amparo y al abrigo del Altísimo. Aquellos que estamos esforzándonos cada día por caminar y transitar este camino de rectitud, ¿sí? Somos los que podemos estar confiados en la plenitud de la palabra del Señor y de sus promesas, que no debemos de temer, que debemos de estar confiados. Este es un tiempo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llamará malo. Y por las cosas y los acontecimientos que nos acontecen y que nos precederán, el amor de muchos, dice la palabra de Dios, que se enfriará. Pero ese amor se enfriará por la falta de conocimiento en la verdad y saber hacia dónde nosotros tenemos que caminar y en dónde debemos de apoyarnos. Y debemos de apoyarnos en la palabra, debemos de apoyarnos en las promesas, debemos de apoyarnos en todo lo que la Biblia revela en el conocimiento de la persona de Cristo, en el conocimiento de las cosas que vendrán sobre este mundo, aquellas cosas que el Evangelio y la palabra de Dios nos dictaminan y nos muestran en su totalidad y en su verdad, porque por eso compartíamos que tantas profecías han sido cumplidas en la palabra y tantas vemos cómo se irán cumpliendo, y esto nos da señal de que la venida de Cristo está cerca. Por eso en esta tarde quiero compartir en el libro de Ezequiel, ¿sí? Yo les animo a que si tienen una Biblia la usen cada vez que emitimos un programa de esto o cada vez que sintonicen alguna emisión de algún programa donde se hable la palabra de Dios, que puedan ustedes ser corroboradores de la verdad, ¿sí? Esta va a ser la única forma de que nosotros no seamos engañados ante tanta diversidad de doctrinas, ¿sí? No básicamente escritas en la palabra, sino muchas veces creadas en fábulas de hombres, ¿sí? Con una mala malversación de aquellas cosas que hombres engañadores quieren hacer de la palabra de Dios. Por eso los invito a que sean lectores de la palabra. Vamos a ir al libro de Ezequiel y vamos a citarnos en el capítulo 34 y vamos a ir leyendo unos versículos porque quiero avanzar para que todo lo que compartamos en esta tarde puedan corroborar con la palabra de Dios y tenga el asentamiento bíblico que debe de tener. Dice la palabra de Dios: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? El verso 4 dice: no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontonada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia.
y están derramadas por falta de pastor. ¿Sí? Acá vemos que Dios lo estaba mandando a Ezequiel a profetizar contra los pastores por el descuido de aquellos que habían creído en su palabra. Hoy lo vamos a traer a nuestros días, porque la palabra no es que tuvo una época y en esta época estos versículos, como muchos por ahí hablan, son desechables. La palabra, los 66 libros, son para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Por eso quiero compartir en el verso 10, dice: así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo juzgaré a los pastores y requeriré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Miren, aquí nosotros podemos ver en estos versículos, específicamente en el verso 4, acá hay una demanda donde les está diciendo: ¿por qué no corroborasteis la flaca ni curasteis la enferma? No ligasteis la perniquebrada ni tornasteis la amontonada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Como nosotros vemos recurridamente en estos versículos, cómo el Señor hace hincapié de aquellos que evidentemente han tomado una posesión de liderazgo, y cómo muchas veces estas connotaciones de la palabra, cómo verdaderamente no hacen enfoque en lo que Dios realmente le demanda a un ministro del Evangelio, de cuáles son sus obligaciones para con el pueblo. Cómo nosotros evidentemente vemos una y otra vez cuántas demandas hay sobre esa liviandad con que aquellos pastores, ¿sí?, cuidan el rebaño que no les pertenece, ¿sí?, sino que están para enseñar, están para direccionar, están para curar, están para buscar, están para alentar, están para enseñar. Y cuántas cosas más podríamos decir del por qué están ocupando un lugar de liderazgo, si no es solamente para dirigir al pueblo de Dios y no para enseñorarse como muchos hacen en este tiempo. No solamente enseñorarse, sino hacer, ustedes saben y tienen conocimiento de cómo últimamente se está haciendo mercadería del pueblo de Dios, por la falta de conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo corroborar la verdad? ¿Cómo corroborar la mentira? Hay una sola forma, y es corroborar con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Pero para conocer cuál es el camino debemos de transitarlo. Debemos enfocarnos en la verdad. Y la verdad, que es Cristo, nos irá llevando de la mano y nos irá mostrando aquellas cosas que son verdad y aquellas cosas que son mentiras. Por eso el Señor, cuando se fue, dijo: yo os enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad, ¿sí? Entonces, ese mismo Espíritu da testimonio de lo que proviene de Él y de lo que proviene de hombres corrompidos, a hombres que han corrompido la verdad, ¿sí? Porque sabemos que no se puede estar en el medio. Sería como estar, o estamos de un lado o estamos del otro. No se puede estar en el medio. No se puede vivir una mentira y a la vez vivir una verdad, ¿sí? El Señor dijo: no se puede servir a dos señores, porque a uno amarás y al otro aborrecerás. Nunca habló de estar en el medio. De hecho, en la palabra dice: más vale ser frío, ¿sí?, o caliente, no estar en el medio. Entonces, quiero avanzar. ¿Qué pasa? Nosotros vemos en el capítulo 34, y vamos a citarnos en el 19.
y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y viven lo que con vuestros pies habéis hollado. Acá no nos está hablando nada más ni nada menos que de la contaminación de la palabra. Cómo muchas veces desde las plataformas se predica una palabra contaminada. ¿Y cómo se puede contaminar la palabra? La contaminamos cuando no decimos la verdad y sacamos la palabra de contexto y decimos lo que nosotros queremos decir. ¿Sí? Mire, cómo nosotros discernimos, cómo nosotros podemos ver luz a través del conocimiento de la verdad en la palabra de Dios, es a través de dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Es a través de escuchar al Espíritu de Dios. La palabra no hay una parte desechable de la palabra y una parte que no. La palabra es toda para crecimiento, como lo estábamos compartiendo recién. Por eso contaminan la verdad y muchos escuchan sin discernir lo que la palabra de Dios está diciendo y lo que el hombre está diciendo. Por eso hay tanta confusión. Por eso muchas veces, hermanos, miren, acá se produce lo que vendría a ser una definición de debilidad en la fe, de por qué muchos vuelven atrás, porque lamentablemente están recibiendo esa leche que nosotros hablamos adulterada, esa leche que termina haciendo mal en el interior, porque se tuerce la verdad de Dios. ¿Sabe? Muchas veces se habla de las plataformas que todo es bendición, pero nunca se le muestra al pueblo la demanda previa a la bendición. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, el Señor dijo, hoy he puesto una puerta delante de ti, una de bendición y una de maldición, diciéndole al pueblo que debía de elegir por dónde quería entrar. Jamás se habló de una puerta intermedia. No hay tres puertas. Había una de bendición y una de maldición, como hoy en día, hermano. No hay una puerta que usted pueda cortar camino, porque es ilegal. ¿Sí? Porque Dios dio libre albedrío para poder elegir por dónde entrar. ¿Sabe que va a haber un remanente final cuando el Señor establezca el reino? ¿Sabe que va a haber un remanente que va a procrear en el milenio? Y sabe que antes de que la Nueva Jerusalén descienda, cuando se termine el milenio en la tierra, va a haber un remanente que habrá nacido en el reino milenial. ¿Y sabe usted que ese remanente que es nacido en el reino milenial va a tener la oportunidad de elegir? Usted sabe que Satanás será atado por 1000 años, pero después por un breve tiempo será soltado. ¿Para qué? ¿Usted ha leído que Satanás va a engañar a las naciones para que se levanten contra el pueblo santo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le va a dar libre albedrío a ese remanente de poder elegir. Mire cómo es Dios. Son leyes espirituales, hermanos amados, ¿sí? Hay leyes espirituales que Dios no las va a traspasar. Entonces, Dios no va a respaldar una verdad a medias. Dios no va a traer una bendición si usted está transitando un camino desordenado. Un camino que a usted le quiera hacer creer a alguien que lidera o alguien que predica, que Dios lo va a bendecir igual, lleve la vida que usted lleve. No es así. Déjeme decirle que no es así. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener
una conducta, nosotros estamos siendo preparados para vivir en un reino donde evidentemente va a ser como al principio de la creación, que fue lo que Dios quería hasta que el hombre se corrompió, ¿sí? Todos conocemos la historia de Adán y Eva. Entonces, hermano, necesitamos situar nuestra vida para dirigirla hacia dónde queremos. ¿Hacia dónde queremos dirigir nuestra vida? ¿Queremos realmente vivir una eternidad con el Señor? Entonces debemos enderezar nuestros pasos, ¿sí? Y enderezar nuestros pasos es dejarse capacitar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda traer luz a nuestra vida y decirnos dónde está la verdad y dónde está la mentira, ¿sí? ¿Dónde están las fábulas creadas por los hombres para engañar a las masas? ¿Sí? Y saber que solamente tenemos una forma, es hacer la voluntad de Dios y realmente identificar a quien tenemos enfrente a través de las Escrituras. Mire, en el libro de Daniel, ustedes saben que en el libro de Daniel, Nabucodonosor era el rey de Babilonia en ese momento, y Nabucodonosor era una persona que era altamente idólatra, ¿sí? Ustedes recuerdan que hay un pasaje donde le hacen firmar un decreto que los termina echando a Daniel y a sus amigos en el fuego, ¿sí? Bueno, en este relato bíblico nosotros podemos encontrarnos con un Nabucodonosor que se había subido a un lugar donde no debía de haberse subido, porque después nosotros en la Biblia podemos ver lo que significa. Mire, yo lo anoté porque quería compartirlo con ustedes. Lo que en realidad Daniel le interpreta sobre el sueño que Dios le había dado, hasta que el rey se enloquece, ¿sí? Pero aquí nosotros vemos en el verso 4, en el capítulo 4 de Daniel, ¿sí? El peligro de la soberbia y de buscar una gloria personal. Mire, ustedes, yo no voy a poder leerlo porque no va a dar los tiempos, pero usted puede ver en este libro, en este pasaje, cómo el rey Nabucodonosor en su locura, ¿sí? En su locura comienza a creer que realmente él, mire, en el verso 29 del capítulo 4 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y el relato sigue, ¿sí? Y en el verso 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire, Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios tenía el poder para darle lo que le dio y para quitarle lo que le quitó. Después fue restablecido y aún con mucha más abundancia. Pero Dios le mostró a Nabucodonosor que si no hubiese sido por él no hubiese tenido nada. Y hoy, muchas veces, esta palabra tan peligrosa, ¿sí?, que muchos lamentablemente hoy en día creen que pueden hacer cualquier cosa porque para Dios está todo bien, y nosotros veíamos en Ezequiel que no está todo bien para Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo les voy a mostrar, dice, mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. Miren, vamos rápidamente al libro de Mateos. Leen el libro de Mateos. Y en el capítulo 25 y el verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Y en el verso 17 de Ezequiel dice, mas de vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Sí? Entonces, leíamos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recibisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuvisteis en la cárcel y vinisteis a mí. Quiero parar acá. Ustedes saben quién es el pastor de los pastores, ¿sí? Ustedes saben lo que se le demanda a un ministro. Todo esto que está aconteciendo en este capítulo es lo que verdaderamente deberíamos de hacer, tal vez no solamente los ministros, sino todos, ¿sí? Vieron que en Ezequiel estábamos leyendo porque no reparaste en la que era débil, no fuiste a buscar la que se había perdido, la perniquebrada, no sanaste a la enferma. Entonces, fíjense en qué gran diferencia hay a la realidad que hoy nosotros vivimos, ¿sí? Desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuves en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, a los cabritos, ¿sí? Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber.
Fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Podemos discernir tantas cosas, hermanos, sobre nuestras obligaciones y sobre las obligaciones de muchos que están en eminencia, aquellos que están al frente de una congregación, que realmente tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de cómo anunciamos las verdades del Evangelio, cuáles son realmente los frutos que nosotros esperamos de aquellos que nos presiden en el ministerio, y qué es lo que realmente cada uno de ellos tiene que estar capacitado como para poder estar al frente de nada más ni nada menos que los hijos de Dios, ¿sí? Por eso, cada vez que anhelamos un ministerio tenemos que realmente pensar verdaderamente qué es lo que estamos pidiendo. Si realmente nosotros vamos a cubrir las expectativas que Dios tiene para con nosotros y cómo nosotros debemos de llevar este liderazgo adelante. Si realmente en nuestro corazón está la necesidad ferviente de que por amor a Dios queremos servirlo, de que por amor a las almas queremos servirlo, o hay algún sentimiento enturbiado en nuestra vida que nos provoca estar delante de una congregación o ser alguien que está en eminencia solamente por el hecho de poder considerarse más que otro. Creo que deberíamos de poner cada día en la balanza por qué nosotros, qué nos provoca servir al Señor, ¿sí? Él escudriña y Él conoce lo profundo y lo escondido del corazón de los hombres. Él sabe con qué intención nosotros anhelamos servirle. Por eso, déjeme decirle en el amor de Dios que cuando realmente usted pida ministerio, que es algo muy bueno, y ojalá hay que rogarle al Señor de la mies que envíe obreros, porque evidentemente hay mucho de Dios y mucho que no es de Dios, y muchos hombres que han corrompido la verdad del Evangelio, y mucho pueblo que ha quedado frustrado en el camino por la gran decepción que han tenido en ciertos lugares. Por eso, hermano, cuando ore que realmente usted pueda tener un corazón dispuesto, por amor a Dios, por amor a nuestro Señor Jesucristo, de poder servirlo en espíritu y en verdad. Hermanos y amigos, hemos llegado a la finalización de este programa Sin Fronteras. Dios mediante, si Cristo no viene antes, volveremos a tener una nueva emisión en la semana. Los saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, y si este programa les ha sido de bendición, ahí tienen una suscripción o un me gusta, y compártalo, hermano, compártalo en el amor del Señor. Los bendigo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de Dios esté y repose en cada corazón hasta un nuevo programa Sin Fronteras. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no
la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborota